La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También está en red Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cerro Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo. Hoy, 16 de julio del año 2021, Día de la Virgen del Carmen. Listo, saludamos a todas las Carmen y listo para también saludar a Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Abel. Aquí lloviendo duro en esta zona de Lima. Espero que donde estés tú no esté lloviendo tanto. Qué día tan helado de julio. Un buen invierno nos ha tocado esta vez, a diferencia del año pasado. Pero vamos primero con nuestros auspiciadores. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y mucho más. Explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacionalpucp.edu.pe. Y luego, como siempre, tenemos las obras sociales de las religiosas dominicas de Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y finalmente, los colegios dominicos que nos acompañan también. Colegio Sagrado Corazón, Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud de la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien. Y bueno, ayer hemos tenido una entrevista muy especial. Estuvimos
como saben, con el presidente de la República en las instalaciones de Radio Santa Rosa. Espero que en algunas semanas, ¿no es cierto?, o tal vez en algunos meses, todo depende de cómo se desarrolle la enfermedad, podamos volver a transmitir desde nuestras instalaciones con la esperanza de que todos estemos vacunados y de esa manera sea posible prevenir cualquier tercera ola que podría venir, nadie la descarta, en las próximas semanas o meses. Hoy vamos a estar con el ministro de Salud. Estamos en esta etapa de balances, de hacer balances de cierre, de ver cómo termina este gobierno. Tan distinto, tan lejano, como se previó en julio del año 2016. En julio del año 2016 se abría un quinquenio lleno de esperanza sobre lo que el Perú podía lograr hacia su bicentenario. Muchas cosas, la crisis política y luego la pandemia, hicieron que estas esperanzas cambiaran. Y ahora nuestras mayores esperanzas están en sobrevivir, en tener un trabajo, en volver de alguna forma a la normalidad que tuvimos antes de marzo del 2020. No sé en qué momento va a entrar Abel, el ministro de Salud, espero que sea pronto porque no me quiero expandir en la introducción. Hay varios temas en el camino, por supuesto, pero no sé si nos han dado alguna hora para la entrada del ministro de Salud. 8:20 tenemos 8:20 le hemos pedido, perfecto, o sea que tenemos un tiempo para conversar. Hay varios temas en agenda. El presidente Sagasti cumplió lo que nos indicó el día de ayer y ha presentado 2 acciones de inconstitucionalidad a las 2 normas que se aprobaron en el Congreso pese a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo. Con esto ya van aproximadamente, creo que 12 normas sobre las cuales se ha solicitado desde el Ejecutivo inconstitucionalidad. El Ejecutivo va ganando 3, lo cual demuestra con claridad que no hay un control constitucional en el Congreso que sea eficaz para poder detener, ¿no es cierto?, asuntos que son francamente inconstitucionales. Es decir, parece una paradoja, ¿no? Muchos políticos en contra de la idea de cambiar la Constitución, en contra de la idea de una asamblea constituyente, pero no defienden la Constitución cuando tienen que legislar, legislan contra ella. Entonces, o defendemos la Constitución o no defendemos la Constitución, pero tú no puedes decir que defiendes la Constitución y publicas legislación que tiene partes importantes, ¿no es cierto?, con estas inconstitucionalidades manifiestas. El Congreso no puede generar gasto público, se los han dicho 1000 veces, de todas las formas posibles, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo. Mientras tanto, hoy en día en la República, los vándalos son portada. ¿De qué se trata esto? Hace unos 3 o 4 años, yo diría, huestes de Fuerza Popular, al principio organizados por Rosa Bartra, y luego adquiriendo algún nivel de autonomía, se han dedicado a protestar, y digamos entre comillas protestar, porque lo que hacen es acosar. Van a domicilios particulares, van a oficinas públicas o privadas, y se paran a insultar, van a eventos pequeños y se paran a insultar. Es gente realmente desquiciada. O sea, yo no soy perito psiquiátrico, pero irme a la presentación de un libro a insultar al autor para que me mire quién, 50 personas, y provocar básicamente escándalos. Yo he hecho un relato muy, creo que detallado, de cómo fui agredida por estas personas en la presentación de un libro, donde los presentadores éramos yo y Gustavo Borriti, y Sergio Tejada era el autor, un libro sobre la mega comisión que investigó a Alan García. Esto sucedió en la librería Crisol, en el Óvalo Gutiérrez, hace ya bastante tiempo, mucho antes de la pandemia. Y me separaba apenas una puerta de vidrio de estos sujetos, y la forma en la que gesticulaban, la forma en la que gritaban y gesticulaban, no era normal.
Yo no he visto una cosa igual nunca. Y miren, he ido a muchísimas marchas, he estado con gente muy violenta, pero no había visto algo así nunca. Yo salí y dije, la policía se los tiene que llevar detenidos y lo primero que tienen que hacer son pericias toxicológicas. Porque estas personas que después se declararon bebedores de dióxido de cloro, ¿se acuerdan? Estas personas no están en su sano juicio. Uno puede protestar. Y yo soy muy entusiasta con una juventud que protesta, porque una juventud que protesta significa que tenemos una sociedad viva, sana. Pero no estoy de acuerdo con la destrucción de la propiedad pública y privada, no estoy de acuerdo con la toma de carreteras, no estoy de acuerdo con la toma de la vía pública, no estoy de acuerdo con que a un ministro lo cerquen y le golpeen el carro, ni tampoco estoy de acuerdo en que se vaya a la casa de las personas a fastidiar a sus hijos y a su esposa. Ayer el señor Piro Corbeto ha sido nuevamente víctima de este francamente lumpen, porque no hay otra forma de calificarlo. Esto no es ni siquiera una protesta organizada. Al IDL han ido muchísimas veces, tanto que IDL les puso varias denuncias, que no sé cómo han terminado, pero varias denuncias. El líder de esta agrupación es un señor que tiene alias, ni siquiera tiene nombre, ¿no? Tiene nombre, claro, pero se hace conocido por su alias Maelo. El señor ha estado investigado por asesinato. Ha estado investigado por asesinato. Su padre es juez, o era juez. Salió bien librado de la acusación. Pero todos los testimonios y la información recogida, que también publicó el IDL, indican claramente su participación en un hecho de asesinato, en un hecho de sangre. Las otras personas están hoy día en la portada de el diario La República. Por supuesto, estos sujetos han ido a pararse a la puerta de la República también varias veces, ¿no? Antes de la pandemia. Luego de la pandemia, como digo, se dedicaron a beber dióxido de cloro y a celebrar que se podía tomar, para que vean el grado pues, de lucidez, ¿no? Y ahora se han convertido en un grupo que supuestamente apoya a los que se manifiestan por un fraude, señalando que tiene que haber una auditoría internacional y todas estas cosas que promueve Keiko Fujimori. Ante la evidencia de su violencia, Keiko Fujimori publicó un tuit diciendo que no tenían nada que ver con Fuerza Popular, no, son infiltrados, parecían la izquierda. Y infiltrados ni que 8 cuartos, son de ellos. Tenemos videos de ellos cuando Rosa Bartra era miembro del Congreso, en que les hablaba como, digamos, desde una perspectiva evangélica, como si fueran soldados de Cristo, más o menos. Entonces, no puede decirse que no tienen vinculación con Fuerza Popular. Son como el brazo armado de Fuerza Popular. Claro, el daño que pueden causar al ser humano es moderado, ¿no? O sea, eso hay que decirlo. Pero no dejan de ser peligrosos si el líder tiene una acusación por asesinato. Entonces, hace bien la Policía Nacional en hacer la identificación correspondiente, detectar los modus operandi y, por supuesto, también de parte del Ministerio Público, como se ha hecho ayer, iniciar las investigaciones para que estas personas puedan ser procesadas y condenadas con un debido proceso. Reitero, como hemos dicho tantas veces en las tomas de carreteras en todo el Perú, el problema no está en protestar. El problema es que no puedes cometer un delito mientras estás protestando. Y tomar una carretera es un delito. Nos tocó tenerlo cerca, no ayer, sino anteayer. Porque los hechos que ustedes ven, que desatan la presencia de la policía, etcétera, sucedieron casi delante de la Basílica del Rosario. Esos no respetan ni a la iglesia, olvídense, les da lo mismo. Dicen que son muy cristianos, claro. Y pintarrajearon las paredes frente al convento, las hemos visto ayer, y también hemos visto una acción de la Municipalidad de Lima muy eficaz, porque inmediatamente que yo saliera de la entrevista con el presidente de la República, ya habían tapado las pintas. Ha sido un trabajo muy rápido. Pero, para que tengan una idea de la situación, el Jirón Conde de Superunda, que es el que pasa delante de la puerta del Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?,
y pasa delante de la Basílica del Rosario, pasa delante del Correo, pasa delante de Santo Domingo, de la plazuelita de Santo Domingo, para los que conocen. Bueno, toda esa calle se está reparando, se está haciendo peatonal, igual que la cuadra 1 Camaná. Entonces hay material de construcción, trabajo de los obreros, vallas, en fin, una serie de material, pues se está haciendo un trabajo por el Bicentenario, se está haciendo toda una parte importante del centro, ahora va a ser peatonal. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron los elementos que tenía la municipalidad para reparación, para pegarle a la policía. He visto un video donde uno le grita a otro que mate al caballo, mátalo, dice, mata al caballo, mata al caballo. Dice, ¿qué le pasa a estas personas? Eso ya fue en Tacna, en Conde de Superunda con Tacna. Pueden protestar, pero lo que no pueden hacer es cometer delitos. Y el acoso también es un delito. Yo no me puedo sentar en la casa de alguien, frente a su casa, ¿no es cierto?, 24 horas al día, o 12 horas al día, o 2 horas al día, a insultarlo. Eso es acoso, y también es delito. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas personas que aparecen en estas circunstancias. Ahora, hay que decir que la causa de Keiko Fujimori, creo que a estas alturas está completamente perdida. Y gracias a Dios que así sea. El Jurado Nacional de Elecciones, pese a todos los recursos que están interponiendo, pese a todas las, en fin, estratagemas legales que han utilizado los defensores de Keiko Fujimori, va a proclamar a Pedro Castillo ganador porque Pedro Castillo ganó las elecciones. Y hasta el día de hoy, y miren que estamos ya 16 de julio y fuimos a votar el 6 de junio, no han podido producir una sola persona en todo el Perú que diga, a mí me han suplantado, esa no es mi firma. Ni una sola. Y esa es toda la base de la argumentación de Daniel Córdoba, de Lourdes Flores, de Castiglioni, de todos los que están metidos en este mamarracho. Que las actas han sido firmadas por personas que no son las personas que dicen ser. Muy bien. ¿Y quiénes son esas personas que han sido suplantadas? Ya, digamos, no podemos conocer al suplantador, porque no podemos conocer al delincuente, ¿de acuerdo? Ya, el suplantado, ¿dónde está? El suplantado dice, no señor, a mí no me ha suplantado nadie, esa es mi firma. A usted no le gusta cómo me sale, pues, no le gusta cómo firmo de noche, pero esa es mi firma, pues. Ni uno solo en todo el Perú. Yo pensé que por lo menos un hito, dos, una docenita, vamos, no era tan difícil. Finalmente han atacado las firmas de 3.000 personas, porque son 1.000 actas que tienen 3 miembros de mesa. Entonces son 3.000 personas. ¿No pueden producir una docenita, aunque sea de gente que diga, ¿esa no es mi firma? No, no pueden. ¿Y saben por qué no pueden? Porque buscaron mesas donde Keiko Fujimori no tuviera votos para poderlas anular. En zonas del país donde Pedro Castillo es tremendamente popular. Y ninguna de esas personas va a mentir por Keiko Fujimori, pues, ni siquiera por ella. Y no van a mentir. Todos han salido a decir, esta es mi firma, este soy yo. Ya tiene Keiko Fujimori y su partido 3 denuncias de difamación y también una investigación abierta en el Ministerio Público por fraude procesal, por falsa declaración del documento administrativo. Otra vez, lo que siempre les digo, Keiko Fujimori comete delitos tratando de salvarse de sus delitos, que no ha cometido. Es una cosa de locos. Si tuviera una buena asesoría jurídica no va a terminar presa, pero a estas alturas es impresionante su capacidad de tener una mala defensa legal y llevarla a los lugares donde está llevándola a ella, porque ya a estas alturas yo creo que el país está en otra situación. Y nuestra preocupación número uno hoy es cómo va a gobernar Pedro Castillo. Lo han citado, porque no creo que le haya citado a nadie, lo han citado a un plenario de Perú Libre, organizado por Cerrón, que es el secretario general, donde él se tiene que reunir. ¿Va a ir? Supongo que sí, no quiere cortar con Perú Libre, porque necesita los 37 votos de sus parlamentarios. Y seguramente repetirá Asamblea Constituyente, ¿no? Pero
Toda la información que tenemos es que Cerrón no participa en ninguna decisión. Ahora, una cosa es preparándote y otra cosa haciéndolo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va. Y esa es la gran curiosidad que tiene todo el país. Y no es una curiosidad morbosa, es una curiosidad que tiene que ver directamente con nuestro bolsillo. Mientras menos garantías dé a la inversión y al empleo, aquí no va a haber empleo, no va a haber tributación que pueda sostener su gobierno. Y el primer error que cometa, se van a juntar los 87 votos para vacarlo. Como decía Fernando, tú está ahora la moda en los congresos es primero conseguimos el número, después buscamos la excusa. Ya pasó con PPK, ya pasó con Vizcarra. Al señor Sagasti lo han tenido en jaque. Si su gobierno hubiera sido, digamos, de año y medio, lo hubieran vacado de todas maneras. La suerte es que ha durado 8 meses. Estos congresos, los que tenemos ahora, creen que todo lo pueden. Entonces, si creen que pueden legislar contra la Constitución, imagínense. Entonces, actualmente no hay los votos para vacar al señor Castillo, porque además de Perú Libre y de Juntos por el Perú, está Somos Perú, está el Partido Morado, y con eso no alcanza para vacarlo. Pero si el señor Castillo mete la pata, chiquito, ¿ah? No tiene que hacerlo en grande, chiquito, se lo vuelan antes de diciembre. Entonces tiene que andarse con mucho cuidado. Y eso es lo que todos queremos ver. Ya la cobertura que hacemos sobre Keiko Fujimori francamente aburre porque no es más que lo mismo, mentiras y mentiras y mentiras. Lo que queremos ver es cómo va a ser gobernado el Perú. Un presidente que no tiene equipo, usó un vientre de alquiler, que no era militante de Perú Libre, que no comparte las ideas del ideario programa de Cerrón, que tiene un partido cuyo líder quería ser el candidato presidencial, pero no podía hacerlo porque estaba condenado, que quiere influir sobre las decisiones, que usa el Twitter todo el tiempo para hablar del tema. Mire, si alguien dice aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, es porque no lo están mirando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para gobernar? Y tenemos rumores de todo tipo de cómo se va a conformar el gabinete. Y la conformación del gabinete no parece una conformación del agrado del señor Cerrón, ¿no? Y claro, hay molestia porque no les gusta Pedro Franqui o no les gusta, en fin, las personas que están, Ceballos, el doctor Ceballos, que está colaborando con con, con Castillo, que no viene de Perú Libre, en realidad Ceballos viene de Frente Amplio, no tiene relación con Cerrón. Entonces, todo esto lo estamos observando y hasta ahora no tenemos una respuesta concreta de lo que va a pasar. Yo supongo que después de que lo proclamen, que ya es la próxima semana, digamos, estamos a 12 días del 28 de julio, ¿no? O sea, supongo que en 12 días nos vamos a enterar de todas estas preocupaciones que hemos tenido durante más de un mes. Nos vamos a enterar, pero reitero, Pedro Castillo fue el primer sorprendido con el voto popular y sabe perfectamente que llegó ahí por default, porque no había nada que el pueblo percibiera entre los demás como un camino a seguir. Y porque le tocó la segunda vuelta con Keiko Fujimori, que si le hubiera tocado con otro tal vez no ganaba. Entonces, tiene que estar consciente de que no llega al poder con una enorme popularidad, sino con una elección ganada con las justas, contra una candidata muy impopular, y él pasando la segunda vuelta con 13% de la votación popular, que es bajísimo, bajísimo. Entonces, con todos esos elementos puestos, reitero, un presidente impopular que mete la pata, que no tiene un equipo de gobierno, que sigue con clichés impuestos por otro grupo político que llevan al Perú a un desastre económico, no llega a diciembre, pues, no hay forma. Y lo vacan a él, la vacan a Dina Boluarte, ponen a un presidente del Congreso y en 4 meses estamos yendo a elecciones generales de nuevo. Como sucede en los regímenes parlamentarios, ¿no? Que no forman gobierno y tienes que volver a ir a elecciones de nuevo. Ese es un escenario perfectamente posible. Si lo quiere evitar,
tiene que mirarse en el espejo de Kuczynski, mirarse en el espejo de Vizcarra y entender qué cosa es gobernar sin mayoría. Y para formar una mayoría tiene que ceder. ¿Y qué tiene que ceder? Toda la agenda radical del señor Cerrón, si no, no hay mayoría y no puede gobernar. Tiene que ser un poquito realista, ¿no? Y como buen sindicalista, sabe que para, ¿no es cierto?, tener una base más amplia, vas a tener que sacrificar algunos puntos de la plataforma. Si no, no tienes la base más amplia. Y eso creo que lo entiende cualquiera, ¿no? Muy bien. Abel, no sé si ya estamos con el doctor Ugarte. Vamos a aprovechar, Rosa María, en ir a la pausa para volver. Sí, ya estamos comunicados con él, está ahí con la computadora para poder entrar. Vamos a ver un ratito, pero ya estamos comunicados con él. Volvemos con él, Rosa María, vamos a una Perfecto. pequeña pausa y retornamos Pequeñísima pausa y todo lo de volvemos la con el ministro de presentación. Salud. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los aplicativos móviles. Estamos en el Face en vivo en Radio Santa Rosa, en el Face en vivo en Radio Quillabamba, YouTube, canal de YouTube también transmitiendo en vivo, el Twitter también transmitiendo en vivo. Bien, Rosa María, adelante, por favor. Y bueno, estamos esperando al ministro de Salud, Óscar Ugarte. Tenemos varias buenas noticias, también bastante preocupación en otras áreas, así que vamos a tener una larga conversación con él. Y él se ha quedado temprano en casa para poder atendernos, pero está con algunos problemas con la computadora, problemas de conexión. Así que vamos a ir planteando los temas porque creo que son de mucho interés y él entrará en un momento. Lo primero y lo más importante es hablar de la vacunación. Esta semana hemos hablado de economía con el ministro Waldo Mendoza, hemos hablado con el presidente de la República, de política, de sus relaciones tormentosas con el legislativo, con otros poderes del Estado, con la empresa privada. Pero en el caso específico del ministro de Salud, creo que la vacunación es el tema que lo define y que probablemente defina a este breve gobierno. El señor Sagasti me dijo ayer que había prometido 5 cosas cuando fue presidente, pero en realidad son 2. En el planeamiento estratégico no pueden ser 5, tienen que ser 1 o 2. Una no le toca cumplirla al Ejecutivo, sino al Jurado Nacional de Elecciones y al sistema electoral y a la OMPE, ¿no? Que es tener elecciones justas, libres, transparentes. Pero hay un deber de neutralidad por parte del Ejecutivo que yo creo que se ha cumplido con celo escrupuloso. Y la otra oferta era, bueno, mantenernos sanos. Y la única manera de mantenernos sanos es vacunándonos. Cuando el gobierno empezó, nosotros siempre haciendo un poco de burla de la situación, decíamos que en principio teníamos algo y en concreto no teníamos nada. Y en concreto, efectivamente, el Perú no tenía ningún contrato firmado para la provisión de vacunas, de ninguna vacuna, de ningún tipo. Se están dejando al gobierno que entra, aproximadamente tengo acá, 70 millones de vacunas. Es decir, ya no sé si se han comprado, ya tenemos aseguradas 78.7 millones de dosis de vacunas hasta enero del 2022. Eso es lo que dijo el presidente de la República hace un día. Entonces, provisión de vacunas hay. Logística para vacunar, lo que se sabe de estos procesos, por procesos anteriores, es que se adquiere velocidad en el tiempo. Empieza siempre muy despacio
y el incremento de vacunados es casi exponencial. O sea, arrancas con 1.000 y puedes terminar en 4 meses vacunando 1 millón diarios, como ha sucedido en otras partes del mundo. Porque los equipos se van formando poco a poco, porque se aprende, porque se reparten las vacunas sobre el territorio. Esto que estoy explicando, hay que decirlo, fue tremendamente criticado por el sector privado, básicamente por la CONFIEP, que señalaba que el Estado era incapaz de vacunar, que no lo iban a poder hacer, que el sector privado lo hacía mejor, que no valía la pena, que les dieran a ellos la posibilidad de comprar. Y siempre les dijeron, ustedes pueden comprar, ningún laboratorio va a negociar con ustedes. Y al final tenemos 70 millones de vacunas. Se supone, si todo sale bien, que al 28 de julio todos los mayores de 40 años deberían estar vacunados, por lo menos con una dosis. Hasta ayer se habían colocado 10 millones de dosis de vacunas. Tenemos aproximadamente 3,5 millones de personas vacunadas con la primera dosis y aproximadamente en números gruesos 6,5 millones con la primera dosis, perdón, y 3,5 millones con las 2 dosis. Eso significa que en 3 semanas, en 21 días, esos 6,5 millones que hoy ya tienen una dosis deberían tener 2 dosis. Lo cual significa que en 3 semanas van a haber 10 millones de peruanos vacunados, si es que todos regresan por su segunda dosis. Con 10 millones de peruanos vacunados en una población total de 32 millones, estamos ya en casi un tercio de la población total. Pero recuerden ustedes que el objetivo era vacunar inicialmente a 24 millones de peruanos, es decir, a los adultos. Con 10 millones nos estamos acercando a toda velocidad a la mitad de la población adulta. Abel, ¿sí me decías? ¿Ya está el doctor con nosotros? Sí, lo tenemos por la línea telefónica nomás porque hay problemas con la computadora. Adelante, Rosa María, ya está en la línea telefónica el doctor Óscar Ugarte, que tiene la gentileza de atendernos. Doctor Ugarte, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, al contrario, muchas gracias por la invitación. He estado con el ministro de Economía y con el presidente de la República y es inevitable hacer un balance de su sector, tal vez el sector más golpeado, pero el más importante de estos 8 meses. Las buenas noticias por delante. Ayer hemos celebrado 10 millones de dosis colocadas, pero yo observo que hay casi 6,5 millones de personas con una sola dosis. Eso quiere decir que en 3 semanas esas 6,5 millones de personas deberían haber todas recibido su segunda dosis. ¿Es así? Así esperamos. Mire, la meta que estuvo planteada y la anunció el señor presidente de la República en su momento fue 4,5 millones. Eso sobre el estimado de que recibiríamos, ese fue un cálculo hace 3 meses, recibiríamos hasta esta fecha un total de 9 millones de dosis. Por lo tanto, para 4,5 millones de personas. Ya nos acercamos rápidamente a los 4 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Estamos estimando que la próxima semana debemos, ya luego de la vacunatón, de la segunda vacunatón, estar llegando a los 4,5 millones y por lo tanto esa meta, que fue la meta ofrecida, cumplida. Pero vamos por más, ¿no? Entonces, efectivamente, se han aplicado 10 millones ya de dosis en total, de las cuales 6 millones y pico son solo primeras dosis, y esa es la que habría que completar con su segunda dosis para llegar a esa segunda meta. Claro, pero si todos vamos a nuestra cita, en las próximas 3 semanas, esas 6,5 millones de personas se vacunan y usted tendría ya casi un total de 10 millones de peruanos vacunados adentro de 3 semanas. Sí, pero cuando se dice 6 millones de primeras dosis, se está contando también a los que ya tienen la segunda dosis, o sea, no es aparte. Pues doctor, explíqueme bien, entonces, ¿cuántos, a esos 6,5 millones le resto los 3,5 millones? Claro, digamos, ya está un poco más, ¿no? Ya estamos acercando a 4. Si usted ve las cifras, esos 6 más de una primera dosis, más los que están ya con la segunda dosis, suman los 10 millones.
¿correcto? Ya, ok, pero entonces el resto, los 3,5, me quedan 3 más 3,5, digamos, en 3 semanas usted tendría 6,5 millones de vacunados. Esa es la lectura correcta. Ok, dentro de 3 semanas, 6 millones. Bueno, todavía yo estaba más entusiasta, yo pensé que eran 10, pero en fin, mala lectura mía. 6,5 millones de los 24 millones de adultos que teníamos que ser vacunados originalmente, es una cuarta parte. Ahora, es el 25%. Sí, para tener la figura más completa. Todavía muy lejos, ¿verdad, doctor Ugarte? Sí, porque estamos avanzando de acuerdo a las vacunas que van llegando. No podemos vacunar más allá de lo que recibimos, ¿no es cierto? No, de acuerdo. De acuerdo. Lo ideal sería, digamos, abrirla. O sea, si tuviéramos todas las vacunas, nos citarían a nuestra mesa de votación, digamos, ¿no? Y sería facilísimo vacunar. Pero no tenemos todas las vacunas. No necesitaríamos hacer una precedencia, ¿no es cierto? Y podríamos vacunar simultáneamente, pero esa no es la situación. Y por eso en el cuadro que hemos publicado se puede ver claramente que el grueso de las vacunas que están concertadas, estos 78.7 millones, el grueso, digo, está llegando en el cuarto trimestre. Claro, o sea, noviembre. Exactamente, bueno, pero ya desde septiembre tenemos la cantidad suficiente para ir avanzando, no, desde agosto, digamos, ir avanzando con el grupo de los 30 y después con el grupo de los 20, y también hemos incorporado ya al plan de vacunación a los chicos de 20 a 17. ¿no? Ahora, ministro, hasta desde los 12 años para arriba se va a vacunar, eso está incorporado y está bien. Pero algo que ha enseñado la experiencia es que los laboratorios se están entregando más rápido, mucho más rápido de lo que se esperaba. Y tan rápido que los países industrializados que compraron vacunas de más, las están comenzando a regalar, como es el caso de Estados Unidos, que le ha regalado al Perú 2 millones de dosis, y a otros países del mundo. Entonces, ¿podemos esperar que los laboratorios hagan entregas más rápidas? A ver, en el caso de Pfizer, que es con quien hemos tenido, digamos, la compra más grande, porque de esos 78 millones que ha anunciado el presidente, que están ya concertados hasta fin de año, hasta enero en realidad, 32 millones son con Pfizer, es el grueso. Y eso, ellos tienen un cronograma, es muy difícil que lo adelante porque tienen una programación de producción, digamos, para nivel mundial, ¿no es cierto?, entre los cuales Perú tiene una cuota. Ahora, también hay una situación porque estas vacunas tienen fechas de vencimiento. Entonces, por ejemplo, las que fueron ya meses atrás, en septiembre. Claro, a nosotros nos llega, ya sea por compra o por donación, e inmediatamente las aplicamos, no tenemos problema con las fechas de vencimiento, pero sí hay que tomar en cuenta en el conjunto de las vacunas tal como van llegando. Claro, ese es el único problema. Ahora, ministro, la población observa que en medio de la escasez y las dificultades la vacunación está avanzando. Sin embargo, la vacunación tiene varios enemigos que no son pequeños, y hay de los dos extremos, de los que se quieren poner muchas vacunas y de los que no se quieren poner ninguna. Y hay que atacar en los dos lados. Es decir, en primer lugar tenemos un grupo de personas que no quieren vacunarse. Esto no es un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial. El presidente Sagasti me dijo ayer que el cálculo mundial, el estándar mundial, es que el 15% de la población adulta no se quiera vacunar. ¿Esa es la misma estimación que ustedes tienen? Mire, nosotros nos estamos guiando por encuestas nacionales. Datum ha hecho varias encuestas sucesivamente en forma mensual. Y digamos, para empezar, cuando empezó la vacunación en febrero, el volumen de personas que decían que no se iban a vacunar porque
le hacían caso a los antivacunas, digamos, esto de que los microchips y que no sé qué consecuencias. Los microchips. Etcétera. Eso eran 40%, ¿eh? 40% cuando empezamos a vacunar no quería vacunarse. Eso se ha ido reduciendo. En la última encuesta realizada es 14%, está un poquito por debajo del promedio mundial, digamos, que es lo que ha señalado el presidente. Y yo creo que lo que está sucediendo es que la gente se convence por la demostración práctica que significa que la vacunación está avanzando. Entonces se dan cuenta que sus familiares, sus amigos que se han vacunado no les ha pasado nada y están, al contrario, se sienten ellos mismos mejor protegidos, y eso convence, más allá de los argumentos teóricos, digamos. Y yo estoy seguro que en la medida que avanzamos, ese 14% de resistencia se va a reducir más aún. Ahora, aún cuando se mantenga ese 14% de resistencia, con el 86% de la población vacunada, ahí sí tenemos protección como sociedad, ahí ya no hay transmisión comunitaria. Sí, efectivamente nosotros estamos aspirando, porque ya con un 70%, que es lo que inicialmente se estimaba, podríamos estar consiguiendo una inmunidad de rebaño. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta las nuevas variantes, ¿no? Que son más transmisibles, son más agresivas. Entonces, subir al 80-85% es un buen estándar, digamos, para lograr la protección colectiva. Ahora, eso también es fluctuante porque pueden haber nuevas variantes, ¿no es cierto? Y siempre, aunque haya un pequeño margen, puede resurgir lo que es el temor de una tercera ola, por decirlo así. Pero sin duda... De eso quería hablarle antes de terminar con los que no se quieren vacunar. Hay también de los que se quieren vacunar varias veces. Ese es un problema. Gente que ha viajado y, por ejemplo, se ha puesto Johnson & Johnson, que es una sola dosis, pero no previó que en Lima iban a avanzar rapidito y de repente ya le tocaba. Entonces se pone la Pfizer en las 2 dosis. Se siente súper protegido, pero la OMS acaba de decir ayer que no recomienda esta práctica. ¿Por qué podría ser peligrosa para la salud? A ver, hay dos aspectos ahí. Uno, que no es necesario. Es decir, todos los estudios muestran, y incluso la FDA americana ha dicho que no autoriza una tercera dosis en el propio Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud ayer ha sacado un pronunciamiento muy claro igualmente. El primer argumento es que no está demostrado que 3 dosis sean mejor que 2. Peor aún si se cruzan vacunas. Es decir, como está siendo pedido aquí, que una dosis de Pfizer sobre 2 de Sinopharm. No hay ningún estudio en ninguna parte del mundo que diga que eso da mayores beneficios de protección. Lo segundo es que podrían haber efectos secundarios. Esa es una hipótesis también en ese cruce de vacunas, aunque tampoco hay demostración. Solo se han hecho estudios en Inglaterra y en algún otro país entre Pfizer y AstraZeneca, donde lo que se comprueba es que esa suma vale, digamos. Ahí efectivamente en cualquiera de los dos casos, si es una tercera dosis de AstraZeneca o sea de Pfizer, mejora la protección. Pero no está demostrado, por ejemplo, en una relación entre Pfizer y Sinopharm o Pfizer y cualquier otra vacuna que está Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, etcétera. Ahora, ministro, pero hay un pequeño dato que es importante. Ahora, lo que ha dicho el Colegio Médico, tanto Pfizer, discúlpeme, Rosa María, tanto Pfizer como Moderna están trabajando una tercera dosis especial. Ellos le llaman un booster shot. ¿Qué cosa es? Es un nuevo producto que tiene en cuenta las nuevas variantes, incluyendo la variante Delta.
y lo que están trabajando es para que ese sea un refuerzo universal, es decir, que pueda ser aplicado con cualquiera de las vacunas que se haya puesto las personas. Pero no la tienen, todavía no está en el mercado. Nos han dicho que en unos meses la podrían tener, y eso sí nos interesaría como país, porque Lógico, no para el tenemos próximo año. seguridad, Nadie tiene seguridad en el mundo de cuánto tiempo dura la protección de las vacunas actuales. Entonces, pensar en un refuerzo posterior para todos es una buena idea. Hasta el momento nosotros hemos anunciado como país a estos laboratorios que tenemos interés, y que en su momento, claro, eso ya corresponderá a las nuevas autoridades, el Perú podría ser un comprador de estas vacunas para una protección, y si eso se tiene, ahí habría que empezar efectivamente nuevamente por los que están en primera línea, los trabajadores de salud, adultos mayores, etcétera, ¿no? Ahora, ministro, hay una preocupación, y una preocupación que se basa en los números que nos dio, mal o bien, el Colegio Médico con el señor Miguel Palacios en este programa. Él nos dijo que si bien sí se había reducido el número de fallecidos médicos, los médicos vacunados con 2 dosis de Sinopharm habían seguido muriendo. Y eso es algo de lo que no hay noticia en ninguna parte del mundo, pero él asegura que es así. Primero me dijo que eran 60, después resultó que no eran 60, se sacó que eran 7, pero que hay por lo menos 7, porque hay un grupo de médicos, unos 30 médicos que han fallecido, que no se quisieron vacunar, lo cual ya me parece grave. Pero sí, pues, hay 7 médicos que, vacunados con las 2 dosis, han fallecido. No se sabe si por COVID o no, pero ¿ustedes han hecho una investigación al respecto? 4. Hemos hecho 4 investigaciones que ya están publicadas, están colgadas. Ya vamos a pasar el link, porque que investiga varias cosas y con diferentes metodologías, y todas coinciden. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud tiene un reciente estudio con los trabajadores de salud y con los médicos en particular, que demuestra que con las 2 dosis se tiene hasta un 100% de producción de anticuerpos. O sea que la vacuna genera una producción en el organismo de las personas. De acuerdo, ministro, pero ¿es verdad que han fallecido médicos con las 2 dosis de Sinopharm con COVID? Sí lo hay, y no solo con Sinopharm, también con AstraZeneca y con Pfizer. ¿Por qué razón? Porque los estudios ya aplicados en las personas, o sea, ya no los estudios previos, ¿no es cierto?, sino ya luego de la aplicación, en ningún caso es 100% evita muertes. Todas están entre el 90 en adelante. Eso quiere decir que hay un pequeño margen que podría tener un desenlace fatal, con todas las vacunas, entonces, ¿cuántos médicos Sinopharm con las 2 dosis? ¿Cuántos médicos con las 2 dosis, porque a los médicos se les vacunó con Sinopharm, que fue lo primero que llegó, ¿cuántos médicos con las 2 dosis han fallecido? 7, es lo que no hemos demostrado. Claro, el Colegio Médico hablaba de varias decenas. Nosotros hemos revisado la estadística y eso no es cierto. El Colegio Médico ha aceptado que efectivamente sus cifras no estaban bien fundamentadas. Lo que se ha hecho es un acuerdo en una reunión de hace pocos días, en un acuerdo de seguir buscando las evidencias. Y parte de las evidencias es este estudio de cuál es el nivel de protección que las personas vacunadas con 2 dosis de Sinopharm tienen, y que es la misma que reporta la Organización Mundial de la Salud cuando ha aprobado Sinopharm como parte del paquete de vacunas que entran a COVAX Facility. Nosotros primera línea, digamos, yo entiendo que se vacunaron 500.000 de personas, de personal de primera línea con Sinopharm, ¿no es cierto? Sí, un poquito más, pero digamos, gruesamente es eso. 500.000. De ese 500.000, ¿cuántas personas han fallecido?
Bueno, en el caso de los médicos es 7%, perdón, son 7 personas. Y, 7 personas. Así es. Se está terminando un estudio más completo con todo el universo, pero la tendencia es la misma. Es decir, la protección está entre el 90 y 95% contra el fallecimiento, y esos son los estándares encontrados por la Organización Mundial de la Salud, y que también reportan las otras vacunas. Ninguna reporta. Entonces, el punto es que 5% van a morir. Podrían. Usted sabe que esas cosas siempre son posibilidades, ¿no es cierto? Podrían. Aún en las condiciones de vacunación con 2 dosis. Es por eso que aún vacunados, nosotros seguimos insistiendo en las reglas básicas de protección de las personas para no contagiarse. Sin embargo, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde ya llegaron al 70%, ya les dijeron que no deben usar mascarillas. Esa es una decisión que han adoptado ahí. La verdad que nosotros, con la experiencia propia y con lo que estamos viendo en otros países donde han tenido que retroceder en acciones de ese tipo, seríamos más cautos, ¿no? El ejemplo es Israel. Israel es el país que mejor ha vacunado, digamos, a mayor cantidad de población y más rápido. Y sin embargo han entrado en una tercera ola de la cual están ahorita defendiéndose. Entonces, eso demuestra que aún con la vacunación mejor, hay un conjunto de otras condiciones, como es seguir manteniendo el aislamiento, es decir, el distanciamiento social, el seguir protegiéndose para evitar el contagio directo, y eso está relacionado con el uso de la mascarilla. Entonces, están retomando medidas porque la garantía no está dada en un 100%. Chile es el otro ejemplo. En América Latina, Chile es el que más rápidamente vacunó, y sin embargo les ha dado una tercera ola bien fuerte. Entonces, nosotros lo que nos quiere decir el doctor es que es inevitable para el Perú entonces una tercera ola. Nosotros lo que decimos es que, mirando el ejemplo de los otros países, una tercera ola es una muy fuerte posibilidad, y lo que estamos tratando de hacer, vacunando más rápido pero insistiendo en las medidas de protección, etcétera, es que eso se distancie lo más posible, y si se produce, que sea una ola de menor tamaño posible y más breve, digamos, ¿no? Pero, doctor Ugarte, la primera ola para nosotros fueron, digamos, voy a hablar en números muy gruesos, 80.000 muertos. La segunda ha sido 100.000. Es decir, acá las olas han sido cada vez más grandes. Sí, y eso tiene que ver no solo con las vacunas, eso tiene que ver con el sistema de salud, la debilidad que tenía. Ahora estamos en mejores condiciones, sin duda, pero aún tenemos todavía debilidades. Y el otro problema que no está en el campo de la salud es las condiciones socioeconómicas en que vivimos. Es decir, la informalidad en el empleo hace imposible, por ejemplo, cuarentenas como las que se hicieron al principio de la primera ola. Y nosotros vimos cómo la gente no podía sostener eso y migró a pie, ¿no es cierto? A 500, 600 kilómetros a sus respectivos departamentos. ¿Por qué razón? Porque las condiciones de protección normal, que es quedarse en casa, no entrar en contacto, por lo tanto evitar el transporte público, evitar la concentración de los mercados, es imposible manejar en una situación en la cual la gente, entre un 70 y 80%, tiene que salir a trabajar cada día. Y las condiciones de transporte y las condiciones de los mercados no son las más óptimas para evitar las grandes concentraciones. Entonces, ese es un factor estructural, digamos, que vamos a tardar seguramente en superarlo, pero que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué nos golpeó tan duro la primera ola en comparación con los otros países latinoamericanos? La explicación está ahí.
La segunda Ahora, ola nos ha golpeado también. Ministro, y más las fuerte. condiciones de la red sanitaria peruana se pueden cambiar. Mucho más difícil es cambiar las condiciones socioeconómicas de cada vivienda. Pero lo que sí se puede cambiar radicalmente son las políticas públicas. Y ustedes saben que el año pasado a la gente la hacinaron en los mercados y en los bancos. Y lo vimos todos, con toques de queda que supuestamente tenían una visión punitiva, que era castigar a la gente por la enfermedad, hacerte culpable de tu enfermedad, y de esa manera generar pánico, temor, y por medio del pánico y del temor lograr una modificación de la conducta. No sucedió, sucedió exactamente lo contrario, y la gente se contagió en los paraderos, se contagió en los mercados, se contagió en los bancos, donde el Estado la ponía. Esto ha sido terrible, y alguna explicación seguramente habrá en los próximos años sobre esto, porque el Perú tiene los peores números del mundo y por alguna razón es. Pero, lo importante, doctor, es que en 12 días usted deje el cargo y hay una vacunación en marcha. Hay un plan que se está ejecutando, y lo que tenemos es muchísimo temor de que el plan no continúe. Aun cuando venga una tercera ola y sea inevitable, un plan en marcha va a salvar miles de vidas. ¿Qué garantía tenemos de que el plan siga en marcha después del 28 de julio? A ver, yo creo que lo principal para la ejecución del plan son dos cosas. Uno, tenemos vacunas, tenemos un cronograma de llegada, que aunque puede haber siempre una pequeña variación de días más, días menos, es la que está anunciada. Entonces, vacunas va a haber. Interés y capacidad de distribución, más allá de los cambios políticos que se va a dar, existen. ¿Por qué? Porque la estructuración de este plan está sin duda con un fuerte componente en el nivel nacional, ¿no es cierto?, que conduce el proceso, y ahí yo creo que los cambios confío en que no van a alterar, que en cualquiera de los casos la información, etcétera, va a permitir que se continúe, pero además ya hay no solo, digamos, una capacidad técnica en cuanto a brigadas de vacunadores, centros de vacunación totalmente adaptados. Usted habrá visto, Rosa María, en cualquiera de los centros de vacunación hay instalaciones con la participación de los alcaldes, de la sociedad civil, y con una capacidad que no tiene por qué cambiar cuando cambie el gobierno. Los alcaldes Claro, van a a mí mantenerse, por ejemplo, a mí me han van a vacunado en una mantenerse. clínica privada, en el ¿Perdón? estacionamiento de una clínica privada, entonces, y con el personal de la Además, clínica, porque lo conozco, son acá, son en el además, barrio, entonces, están eso es lo que tiene que seguir comprometidos. sucediendo, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Los alcaldes, yo estuve anoche en la ceremonia de conmemoración del 72 aniversario de la Municipalidad de Surquillo, donde tuvieron a bien hacer un homenaje, en fin, pero ahí estaban no solo las autoridades municipales de Surquillo, sino de varios distritos, y ese compromiso para con la salud no había antes. Y esta es una condición que está quedando, que es el aprendizaje de este año de pandemia, de un sistema de salud fragmentado, hoy está actuando en forma articulada. Y eso hace que el sistema de salud sea más eficiente, que la llegada de las vacunas al día siguiente estén distribuidas a nivel nacional. Y hay un aprendizaje ahí y se están... Claro, ahora, el ministro, la preocupación que hemos visto es que en un escenario moderado, el Ministerio de Salud estima que una tercera ola puede causar 70.000 muertos. Más. Sí, a ver, ahí le digo otra cosa, porque tenemos indicadores totalmente verificables. Ahora estamos en mejores condiciones para enfrentar una tercera ola de lo que se estuvo ante la primera, sin duda, pero incluso ante la segunda. ¿Cuáles son los indicadores? Tenemos ahora un primer nivel de atención un poco más fortalecido de lo que fue al principio, que además con el error que se cometió de cerrar el primer nivel de atención y la gente no tenía dónde ir a consultar, ¿no es cierto? Bueno, eso ya se cambió. 2, tenemos capacidad a nivel hospitalaria, mucho más camas de lo que habían
al inicio de la pandemia. Bueno, lógico. Doctor, al inicio de la pandemia había 250 camas. Hoy día hay 2.500. Entonces, claro, pero 2.500 han estado al límite en la segunda ola. Han faltado. Ese es de UCI, pero en camas en general hay muchísimo más. Camas hay 15.000. Camas hay 15.000, está muy bien, pero camas UCI, que son las que se necesitan para salvar, el 50% de los que entran a UCI pueden sobrevivir, pero el 50% se mueren, pero tienen que entrar. Si no entras a UCI, ese 100% se muere. Entonces, ¿dónde están las camas UCI? Permítame explicarle. Hay dos indicadores diferentes a la situación anterior. Uno, que efectivamente en camas UCI ahora hemos duplicado, porque digamos al inicio de la segunda ola habían 1.400, 1.500 camas. Hoy ya tenemos 3.000. 3.000. Se ha duplicado y hay una mayor capacidad. Pero hay algo que no había antes y que se ha construido recientemente. Son estas denominadas camas de alto flujo. Es decir, exacto. Camas hospitalarias. Además se han creado estos centros de atención transitoria para los casos moderados, donde con el tratamiento con oxígeno de alto flujo se evita que se agraven y que requieran camas UCI. Entonces, exacto, tenemos ahí recursos que antes no había, y un recurso esencial, el oxígeno. Claro. Mire, al inicio de la pandemia habían 7 u 8 plantas de oxígeno a nivel nacional en los hospitales. Cuando entró el presidente Sagasti, esa cifra estaba en 70. Durante el inicio de la segunda ola, la estimación que se hizo es que se necesitaba por lo menos 300 para garantizar un flujo de oxígeno suficiente. Ya conseguimos las 300, ya hemos superado los 300, o sea... Nos referimos a las plantas que tienen que estar en los hospitales, ¿verdad? Sí. Claro, porque todo hospital, incluso hasta el segundo nivel de atención, incluso puedes construir una pequeña planta de oxígeno, pero la idea es que todos tengan, y muchos tenían, pero malogrados, sin los ductos, no se repararon, etcétera. Ya se reparó todo y tenemos 300 plantas, digamos, con atención en hospitales en cuarto, tercer y segundo nivel, digamos. Esa es la situación. E incluso en primer nivel, varias municipalidades. Incluso en primer nivel, ok. Y han comprado plantas y están funcionando para dotar a la gente con los cilindros, digamos. También eso ha mejorado muchísimo. Pero ya no se está importando oxígeno de Chile, o sea, ya tenemos la producción cubierta. Sí, justamente ese es el otro indicador. Se recordará que en enero se dijo hay un déficit de oxígeno de 110 toneladas diarias. Mire ese déficit. Eso durante febrero y marzo, que fue este ascenso vertical de la segunda ola, creció el déficit a 150 toneladas diarias. Pero con la incorporación de nuevas plantas, porque se ha comprado plantas, se ha recibido donación también, los gobiernos regionales y los gobiernos locales han puesto de lo suyo, la sociedad civil, y el Ministerio se lo ha comprado, pero ha comprado también oxígeno líquido desde Chile, Sauder ha donado, la sociedad de minería también. Se ha ido reduciendo el déficit. En la medida también que la segunda ola ha estado bajando y por lo tanto la demanda... Claro, lo que me preocupa, ministro, es lo siguiente, es decir, las donaciones ya se usaron, la importación ya se usó, pero si viene una tercera ola y no tenemos la capacidad instalada para producir oxígeno para esa tercera ola, de nuevo vamos a estar en los mismos problemas, importando, etcétera. Es lo que le quiero decir. Ya tenemos superávit de oxígeno. Ahora, actualmente tenemos 80 toneladas diarias de superávit. Y ahora nuestra preocupación es el almacenamiento y la reserva para una eventual tercera ola. Estamos ya en esas condiciones. O sea, las condiciones del sistema de salud han cambiado. No son las de primera ola ni las de segunda. Estamos en mejores condiciones. No cantamos victoria con eso,
porque va a depender cómo viene una tercera ola si es que se presenta, pero lo que sí se debe tener absoluta confianza es que estamos mejor preparados que en las anteriores oportunidades. Y esto es parte de la transferencia, es decir, las nuevas autoridades tienen que recibir y tienen que ser conscientes de lo que están recibiendo. Como ministro, hay otro problema adicional que incrementa también el número de muertes en el Perú, que son todas aquellas personas que durante un año no atendieron su salud y que todavía tienen dificultades para encontrar citas, para operarse, porque no hay oferta. Lamentablemente, el sistema de salud se ha orientado al COVID y eso ha distraído, ¿no es cierto?, la atención de otros problemas. Entonces, pacientes que no se pudieron operar a tiempo, cánceres que avanzaron y simplemente se llevaron al paciente. ¿Cómo responder a eso? Bueno, se está respondiendo también mejorando las condiciones para la atención a todos los no COVID, que efectivamente se vio afectado por teníamos una determinada cantidad de camas UCI antes del COVID y progresivamente se fueron usando para COVID, pero las atenciones de otros casos que también requieren camas UCI se deterioró. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares por accidente de tránsito o por enfermedades efectivamente neoplásicas o por problemas neumológicos de diferente orden que no eran COVID, han sufrido, ¿no? Ahora, con la nueva situación, la segunda ola está en su punto más bajo, eso lo evaluamos semana a semana, y entonces se está pudiendo atender mejor toda la demanda no COVID, tanto quirúrgica como médica, y eso se nota en que efectivamente hay más camas en general, entonces todos los no COVID pueden usar esas nuevas camas, y claro, eso es lo que está pasando, por ejemplo, con las camas UCI, porque nosotros vemos y siguen llenas las camas UCI, porque lo que está sucediendo es que cama UCI COVID que ya no se usa, inmediatamente se llena con las necesidades de no COVID, ¿no es cierto? Y eso va a tardar todavía en demorar, porque ahí, si bien hemos incrementado a 3.000, todavía tenemos un déficit en general con los estándares que debiéramos tener. Nosotros debiéramos tener 5.000 camas UCI, tenemos 3.000, estamos mejor que el año pasado, pero no es lo ideal. Tenemos para la población peruana en general, o sea, el número de camas UCI por habitante está por debajo de todos los estándares internacionales, todavía. Sí, efectivamente. No solo camas UCI, camas en general. Camas en general, así es, atención hospitalaria. Camas en general, le doy un indicador, Rosa María. El estándar para países como los nuestros es 2.5 camas por cada 1.000 habitantes. Y lo que nosotros teníamos el año pasado era 1.25, o sea, la mitad. Y esto, el total de camas de los hospitales públicos, de salud, de sanidades y sector privado, eran más o menos 40 y tantas mil. Pero estábamos a la mitad del estándar, o sea, nuestra necesidad en camas, eso es infraestructura hospitalaria, son 80.000 para estar en el estándar. Y eso ¿Y en cuántas estamos ahora? Nosotros hemos incrementado en general en un 20% el número de camas, y con estos hospitales transitorios y demás. Y se han incorporado o se están incorporando hospitales que venían siendo construidos y que ya están empezando a funcionar. Buenos hospitales, el de Huánuco, el de Pingo María, en varias de las otras ciudades. Hay varios en todo el Perú, ministro, que por razones judiciales, arbitrales, etcétera, están parados y están terminados. ¿No se puede crear esa infraestructura ya finalmente, después de todo lo que nos ha pasado? Mire, nosotros hemos dado normas para resolver varios de estos problemas que en muchos casos, o en parte de los casos, eran administrativos o litigios con la empresa productora, y lo que se ha autorizado, y eso está ya funcionando, es que empiecen a funcionar mientras que los litigios se resuelven aparte.
pero no podemos tener camas UCI perfectamente implementadas y no usadas. Y así tenemos el hospital de Cañete, es un buen hospital que ya empieza a funcionar con ese tipo de alternativas, pero el plan para recuperación, digamos, del déficit de camas en general va a tardar varios años, ¿no? Ese es un reto que no solo compromete al siguiente gobierno, sino por lo menos a 2 gobiernos, ¿no? Hay que ponerse en ese horizonte de 10 años para cerrar brechas. Estamos hablando de infraestructura y número de camas, que es un indicador, pero tenemos la brecha mayor y la más difícil es la de recursos humanos. No es que los recursos humanos estén ahí listos para contratar, ya se ha contratado todo lo que había, médicos, enfermeras, etcétera, y seguimos en déficit. Nos falta algo así como 1/3 del personal de salud. Hablábamos de que eran más o menos 500.000, ¿no? Los vacunados. Entonces, imagínense, nos están faltando 150.000 en general. Pero eso no lo resuelve el Ministerio de Salud, esa es la formación de profesionales, y este es un reto de la academia, de las universidades públicas, privadas. Se necesita personalmente. Ministro, algunas preguntas muy puntuales ya de operativas sobre la vacunación. La primera es que hay un grupo de peruanos que no se quiere poner su segunda dosis. Tal vez han enfermado, tal vez han viajado, pero en fin, hay un grupo considerable de peruanos que dice que ya me dio fiebre con la primera y no quiero ponerme la segunda. ¿Qué les decimos a ellos? A ver, lo primero es decirles que si no se ponen las dos, no están protegidos, sobre todo contra la variante Delta. Esto ya se ha estudiado a nivel internacional, en Estados Unidos, en Inglaterra, que cuando se aplica una sola dosis de cualquiera de las vacunas, y estas se han analizado con AstraZeneca y Pfizer, el nivel de protección es solo del 30%. Cuando se aplica la segunda dosis, la protección sube a más del 80% frente a la variante Delta. Entonces, y la variante Delta está en el Perú. Entonces, no nos confiemos en que con una dosis ya estamos muy bien protegidos, no es así. Entonces, lo primero es convencer, informar. Claro. La segunda cosa son los vacunados con Sinopharm, que lamentablemente y irresponsablemente han habido programas de televisión dedicados a, prácticamente a denostar de la vacuna. Y entre ellos está todo el personal médico hospitalario y muchos adultos mayores. ¿Qué decirle a la gente que le hace caso a la mala publicidad a la vacuna de Sinopharm? Bueno, lo que estamos haciendo es mostrar con evidencias, no solo a nivel internacional que nos provee la Organización Mundial de la Salud, sino las investigaciones aquí, con las personas vacunadas aquí, que eso no es cierto, y que la vacuna Sinopharm es una buena vacuna que protege a las personas tanto para tener la enfermedad como para el riesgo de que sea una enfermedad grave que obligue a hospitalización y con mayor razón el riesgo de fallecer. Pero estamos haciendo otras cosas adicionales, porque también hemos descubierto que no solo esa es la causa para un determinado sector, es decir, la contrainformación o la mala información. Pero hay cosas más prácticas que estamos resolviendo, porque hemos encontrado, y por eso diseñamos esta modalidad de vacunatón, los horarios. Exacto, ministro. O sea, hay gente que trabaja de manera informal y podría dejar de trabajar para irse a vacunar, pero eso significa no comer, pierde el día. Con el primer vacunatón ha venido cantidad de personas que estaban en esa situación, o que todavía no se habían ido a vacunar, personas de la tercera edad, o que habían recibido la primera y no habían tenido tiempo, pues, porque nuestros horarios estaban demasiado o porque y tratándose de gente adulta mayor, es porque la persona que los va a llevar trabaja y no tiene cómo llevarlos. Así es. Entonces, por eso hemos ampliado. El vacunatón es la gran lección de eso, porque la gente llega en la noche, en la madrugada, no importa. Imagínense las personas que trabajan en los mercados. Claro. Empiezan a trabajar pues a las 5 de la mañana, 4 de la mañana,
y siguen trabajando todo el día, ¿no es cierto? Entonces, y nuestros horarios eran de 7 a 4. Imposible, no van a poder llegar nunca. Sí. Pero con la ampliación del horario han llegado en mancha. Y nos han explicado, nos han dicho, y no solo en el caso de los mercados, muchas otras personas. Actividades pesqueras, de actividades trabajo. mineras, gente que tiene jornadas atípicas, en fin, muchas cosas más. Justamente por lo que decíamos del trabajo informal. Entonces, Claro. tenemos que adecuarnos. Ya los vacunatones, estas 3 fines de semana, están aportando, digamos, una oferta mayor. Pero lo que hemos acordado es que se amplían los horarios a partir del lunes, o sea, después de esta segunda vacunatón, todos los horarios van a ser de 7 a 7. Ya no hasta las Perfecto. 4 de la tarde. Mucho Va a ser mejor. hasta las 7 de la Ahora, tarde. ministro, pasa que uno llega a las 4 y te dicen, se nos acabaron las vacunas. Ya. Por eso es que la Eso gente ha se sucedido- amanece. Eso ha sucedido en determinado momento. Eso ya está resuelto. Tenemos cantidad de vacunas y hay un mecanismo suficiente de abastecimiento en el caso de que... Porque también puede darse, como ahora para favorecer el acceso, hemos dicho, ya no es solo en tu distrito donde tiene... Ah, sí, la cualquier posibilidad de distrito. Hemos En cualquier abierto- punto del Perú. Porque hay gente que viaja dentro del Perú y te dice, oye, me estoy yendo a mi tierra, me han vacunado acá. En tu tierra también te puedes vacunar, no hay problema. Y al revés, estamos vacunando aquí a una buena cantidad de ciudadanos de Ica, de todas las provincias del departamento de Lima, están viniendo de otras partes y se vacunan, pero en la misma está, porque mucha gente decía, yo vivo en San Juan del Lurigancho y tengo que ir a San Juan del Lurigancho, porque yo trabajo todo el día pues en Jesús María. Claro. Bueno, entonces ahora puedes vacunarte en Jesús María. Hemos abierto esa posibilidad. Y ahora está fluyendo más fácil, ¿no es cierto? Entonces, claro, son las lecciones aprendidas. Ahora, creo ministro, que sí hay una cosa que quiero indicarle que puede ser muy útil. Hay un grupo, no mayoritario, pero un grupo, yo le diría unas, no sé, 100.000, 200.000 personas que se han vacunado fuera del Perú. Hay una app para poner los datos. Sí. Muchos no los están poniendo. ¿Para qué? Para volverse a vacunar acá. Que es algo muy Sí. complicado. Hay que explicarles que no se puede. Pero conozco Sí. gente que se ha vacunado, como le dije al principio, afuera y viene y se vacuna acá para tener una tercera dosis. Entonces no va por la segunda, porque en realidad ya tiene 2 y se está poniendo 3. O sea, a lo Vizcarra. Entonces, claro, eso es peligroso y hay que advertirles. estamos haciendo esa advertencia. Tenemos que trabajar con la confianza, ¿no es cierto? Lamentablemente Lógico. tiene que ser así. Y el padrón que se ha abierto está funcionando. Ya hay más de 20.000 personas registradas. Claro, ahora, sabemos que- conozco un caso de una persona que se registró porque tenía lupus y se fue en abril a vacunarse, una persona de 40 años, perdón, de 50 años, ya le salió su cita. Entonces, pero si yo les he avisado, yo me he registrado, ¿por qué me sale una cita si yo ya me vacuné? Ya, esos son los problemas técnicos que podemos corregir, efectivamente eso está sucediendo, pero también hay la situación de personas que nos han dicho, yo me he vacunado la primera dosis afuera, Sí, claro. ya no tengo posibilidad de regresar por la segunda. Muy bien, te vacunamos acá con tu segunda, pero necesitamos Así es. la información veraz, ¿no es cierto? Entonces, eso Claro. estamos haciendo. Si le toca una segunda... No, pero vienes con tu carnet. Por ejemplo, le digo, ministro, a mí me toca vacunarme el lunes. Yo tengo un viaje de emergencia. Llego al aeropuerto en Estados Unidos, me vacunan en el aeropuerto. Me toca vacunarme este domingo. Me vacuno en el aeropuerto. ¿Para qué voy a esperar a regresar al Perú? Si me puedo vacunar ahí y es el día que me toca. Entonces me vacuno de una vez. Así es. Y lo María. único que hago es Lo que estamos haciendo- llenar el app y decir, ya, por si acaso, ya recibí la segunda dosis, acá tengo mi carnet. Ya está. Sí. En general estamos haciendo una ampliación de la oferta, flexibilizando al margen, al máximo, todo, ¿no? Horarios, Así es. ampliación de centros de Sí, vacunación. sí, Abel, una pregunta al público. ¡Ay, la misa! Me olvidé por completo. Sí,
hay muchas preguntas, pero ya se nos venció el tiempo, Rosa María. Solamente, ministro, vacunatón, están reclamando mucho de provincia, vacunatón, si es responsabilidad del ministerio, de los gobiernos regionales, y también están reclamando por qué, nos están escribiendo de varias partes del Perú, por qué en algunos sitios ya están en 39, 38 años, otros como Puno me dicen en 60. ¿Qué pasó ahí? Pasó que caminan a un ritmo diferente. Tacna es el que ha avanzado más rápido, y están efectivamente en los 30. ¿Por qué? Porque ya vacunaron a sus adultos mayores, a los de 50, a los de 40, etcétera. Nosotros hemos puesto una regla: quien vacuna el 70% o más del grupo de edad correspondiente puede seguir avanzando a los grupos de edad menores, pero tiene que haber cubierto el 70%. El caso de Puno, lamentablemente, no es el mejor de los ejemplos, porque ahí hay un retraso en la vacunación con lo que les correspondía a adultos mayores. Entonces, ellos nos piden avanzar a grupos de edad menores cuando no han cumplido con su 70%. Entonces le decimos, eso no es factible. Culminen con los, por lo menos ese nivel 70%. No es problema de vacuna, porque todas las semanas se les está repartiendo a todos, ya habíamos emparejado en la gran mayoría con los de 50. La gran mayoría ya está vacunando a los de 50, igual que Lima, digamos. Lima ha avanzado ahora a los 40 y tantos la semana pasada, y a partir de 47, 48, 49, en este vacunatón ya empezamos 45, 46, y en el último vacunatón vamos a empezar de los 40 en adelante, porque ya hemos cumplido, digamos, de los 50 y de los 60 en porcentajes importantes, aunque sigue abierto, ¿no es cierto? Cualquiera que no se haya vacunado, aún si es adulto mayor, tiene que llegar y se le vacuna. Pero en las otras regiones están avanzando, hay algunas regiones que son ejemplares en cuanto a eso, y hay algunas otras razones que hemos priorizado y les hemos dado más cantidad de vacunas porque era necesario. Es el caso de Arequipa. Arequipa, como sabíamos, estaba en un pico de crecimiento de casos, a diferencia de todo el resto. Entonces, como parte de las acciones de intervención en Arequipa para favorecer eso, les hemos dicho, tengan más vacunas, vacunen más rápido, y lo han hecho. Y ahora la situación de Arequipa ya cambió. Ya no es de curva en crecimiento, sino ya está como las demás regiones, bajando tanto el número de casos como de fallecidos. Entonces sí estamos atendiendo regiones, sí tenemos la cantidad necesaria, pero las regiones tienen que poner de lo suyo. Como digo, la mayoría está actuando bien, pero hay algunos puntos bajos. Estamos tratando de apoyarlos también ya en las partes de gestión para que resuelvan más fácilmente, y justamente uno de los puntos es Puno, ¿no? Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Nosotros los viernes terminamos temprano el programa porque tenemos misa. 1000 disculpas, nos esperan desde la Basílica el padre Richard y el padre Luis Enrique. Gracias, ministro. Espero que, terminado su mandato, nos podamos sentar nuevamente, hacer balances, lo que se encontró, lo que se deja, y sobre todo con la esperanza de que esta tercera ola, que parece inevitable, pues no tenga la virulencia de las anteriores, porque ya la población vulnerable ya está vacunada, y eso es lo más importante. La población vulnerable ya está vacunada, y esa es la población que se iba más rápido, y probablemente esa es la que se salve primero. Gracias, ministro, por estar con nosotros. A eso estamos apostando, y muchas gracias, Rosa María, por esta invitación, y encantado en cualquier otro momento también. Muchas gracias. Muy bien. Abel, con las disculpas del caso, te doy el pase para que vayan inmediatamente a la misa. No, vamos, Rosa María, solamente decirle al ministro la cantidad de agradecimientos que ha tenido son bárbaros. Cuídense mucho, nos vamos. 1000 disculpas al padre Luis Enrique Ramírez y al padre Richard Manrique, que nos esperan en la Basílica. Chao, Rosa María, nos vemos el lunes. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.